Al llegar a los capítulos 38 y 39 del libro de Éxodo, fácilmente podríamos sentir la tentación de pasarlos por alto, ya que a primera vista parecen tratarse de meras descripciones técnicas sobre materiales, cantidades, tareas, pocas cosas como de poco valor espiritual. Sin embargo, sería un error hacer tal cosa, pues lo que se nos presenta en estos capítulos no es un simple informe de construcción, sino la gloriosa evidencia de que Dios, en un acto inconmensurable de gracia, ha provisto un medio para habitar entre su pueblo. Y aquel pueblo que no hace mucho estaba adorando a un becerro de oro, ahora lo vemos respondiendo al mandato de Dios con una obediencia exacta y reverente. Tan deseosos están de que la presencia de Dios venga a morar entre ellos, que hacen todo tal y como Jehová lo había mandado a Moisés. Así, la construcción del tabernáculo y su mobiliario, iniciada en el capítulo 35 de Éxodo, se nos muestra en los capítulos 38 y 39 como finalmente concluida. De ahí el título de esta clase: todo preparado para la presencia de Dios, una obra eficaz. Todo preparado para la presencia de Dios, una obra eficaz. Y veremos en primer lugar el sagrado inventario de los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo. Éxodo capítulo 38, versículos 21 al 31. En segundo lugar, reflexionaremos en las sagradas vestiduras sacerdotales que encontramos en Éxodo capítulo 39, versículos 1 al 31. Y por último, apreciaremos la sagrada obra cumplida, versículos 32 al 43 del capítulo 39. El sagrado inventario, las sagradas vestiduras y la sagrada obra cumplida. Meditemos pues, en primer lugar, en el sagrado inventario. Acompáñenme por favor a leer Éxodo capítulo 38, versículos 21 al 31. Dice allí: estas son las cuentas del tabernáculo de testimonio, es decir, de los 10 mandamientos escritos sobre las tablas de piedra, que testifican que la presencia especial de Dios habitará allí y se presentará a su pueblo en gracia y justicia. Continuemos. Lo que fue contado por orden de Moisés, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el ministerio de los levitas. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, grabador y diseñador y bordador en azul y púrpura y carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual era oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, lo que equivale a 1 tonelada de oro aproximadamente, según el ciclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos. Eso equivale a unas 3 toneladas y media. Y 1775 ciclos, es decir, unos 20 kilos de plata más o menos, según el ciclo del santuario. Un becá por cabeza, o sea, medio ciclo, que equivalía a unos 5 gramos aproximadamente, según el ciclo del santuario, a todos los que fueron contados de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550.
Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas por los 100 talentos a talento, es decir, unos 34 kilos por basa. Y de los 1775 siclos hizo los ganchos de las columnas y recubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Y el bronce de la ofrenda fue 70 talentos, casi 2,5 toneladas, y 2,400 siclos, unos 27 kilos, del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar y las basas del atrio alrededor y las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Moisés, con sabiduría pastoral y liderazgo diligente, había ordenado que bajo la dirección de Itamar se llevara un registro detallado de todos los materiales donados y empleados en la construcción del tabernáculo. Por su parte, Bezaleel y Aholiab, los encargados de la obra, mantuvieron una documentación cuidadosa de todo el trabajo realizado. Para ellos, mis hermanos, cada donación y cada material eran sagrados. Cada donación, cada material era sagrado y por eso se esforzaron en administrarlo y contabilizarlo con la mayor meticulosidad. De acuerdo con este sagrado inventario, el peso total de todos los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo fue de más de 6 toneladas. Más de 6 toneladas de metales preciosos. Y basados en esta cantidad, algunos críticos de la Biblia han cuestionado la veracidad histórica de este relato. Sin embargo, en comparación con las reservas de oro y plata encontradas en el antiguo cercano oriente, el peso de los materiales preciosos que vemos registrados en Éxodo capítulo 38, aunque por supuesto es considerable, resulta más bien modesto si lo comparamos con otras cantidades de metales preciosos hallados en el antiguo cercano oriente. Por lo que este sagrado inventario no es en absoluto ni irreal ni exagerado. No es ni irreal ni exagerado. Ahora bien, la razón por la que uso el adjetivo sagrado al referirme a este inventario es porque el propósito principal de Moisés en este pasaje no es meramente estadístico, sino teológico. Lo que acabamos de leer no es un pasaje estadístico, es teológico. Es a la luz de una teología de la presencia de Dios en medio del pueblo que debemos leer este texto. Esa es la razón por la que los metales son empleados según la cercanía al lugar donde mora la presencia especial de Dios. Es decir, mientras más cerca está la presencia de Dios, más precioso es el material utilizado. De ahí que el lugar santo y el lugar santísimo, allí se use el oro. En las bases de las columnas del santuario, la plata, y en el atrio exterior, el bronce. Estos 3 materiales designan los 3 círculos sucesivos de la cercanía de la presencia de Dios. Estos materiales evidencian también la magnificencia de los espacios y el mobiliario consagrados a su presencia y simbolizan la gloria y la santidad de Dios. Pero este sagrado inventario también testifica de la generosa y alegre respuesta del pueblo a la presencia de Dios. Ellos están profundamente deseosos que Dios habite en medio de ellos y por eso no escatiman en su ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo. Ellos quieren, anhelan fervientemente que Dios habite en medio de ellos.
no escatiman en nada. Ahora, la pregunta que podría surgir es: ¿cómo obtuvo este pueblo recién liberado de la esclavitud en Egipto semejante cantidad de metales? Bueno, en cuanto a la plata, según los versículos 25 y 26, en armonía con Éxodo 30, 11 al 16, esta plata fue reunida mediante el pago de medio ciclo de plata por cada varón mayor de 20 años. Ese medio ciclo, unos 5 gramos aproximadamente, correspondía al tributo de expiación, el cual estaba destinado a la construcción y mantenimiento del tabernáculo. En cuanto al oro y el cobre, hoy sabemos por investigaciones y hallazgos arqueológicos que los reyes de Egipto poseían grandes minas en las fronteras del país, así como en regiones vecinas como Arabia, Etiopía, por lo que es posible que los israelitas hayan adquirido joyas y decoraciones de metales preciosos mientras vivían en aquellas tierras. Y tampoco debemos olvidar que al salir de Egipto, si ustedes recuerdan el episodio, los israelitas recibieron joyas de oro y plata de parte de los mismos egipcios. Así que es completamente normal, lógico, que los israelitas, aún en el desierto, aún recién liberados de la esclavitud, poseyeran toda esta cantidad de metales preciosos. Pero el tabernáculo aún no está terminado. Si bien todos sus componentes ya han sido construidos, todavía falta confeccionar las sagradas vestiduras sacerdotales que serán usadas en el servicio de adoración en el tabernáculo. Y es justo ese nuestro segundo encabezado: las sagradas vestiduras sacerdotales. Leemos en Éxodo capítulo 39, versículos 1 al 31. Y de azul y púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, azul y púrpura y carmesí y lino fino torcido. Y extendieron las planchas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul y entre la púrpura y entre el carmesí y entre el lino fino de obra primorosa. Mis hermanos, eso debió haber producido una tela brillante, una tela brillante. Versículo 4, le hicieron las sombreras que se juntaran y se juntaban en sus dos lados, y el cinto del efod que estaba sobre él era conforme a su misma hechura, de oro, azul y púrpura y carmesí y lino fino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice cercadas de engastes de oro, grabadas con grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul y púrpura y carmesí y lino fino torcido. Era cuadrado, doblado, hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, doblado, y engastaron en él 4 hileras de piedras. Una hilera con un rubí, un topacio y una esmeralda, era la primera hilera, y la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante, y la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, cercadas y engastadas en sus encajes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también en el pectoral cadenillas como obra de cordones trenzados de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pusieron los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pusieron los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod,
en la parte delantera. E hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que estaba al lado interior del efod. Hicieron además 2 anillos de oro y los pusieron en las 2 sombreras del efod, abajo, en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntaron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el cinto del efod y no se apartara el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura del manto en medio de él, como la abertura de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiera. E hicieron en las orlas del manto las granadas de azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas por las orlas del manto alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada en las orlas del manto alrededor, para ministrar como Jehová lo había mandado a Moisés. E hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino fino torcido. También el cinto de lino fino torcido y de azul y púrpura y carmesí de obra de bordador, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabadura de sello el rótulo Santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Las instrucciones dadas por Dios mismo en Éxodo capítulo 28 respecto a las sagradas vestiduras sacerdotales son ahora ejecutadas con una precisión sorprendente. Con una precisión sorprendente. Es por eso que esta sección que describe la confección de dichas vestiduras resulta casi idéntica a Éxodo capítulo 28 y repite, no lo sé si contaron, creo que como 7 veces la expresión como Jehová lo había mandado a Moisés. Y es que, mis hermanos, la omisión de cualquier detalle tendría unas consecuencias fatales. De ahí la responsabilidad y el compromiso de los artesanos por confeccionarlas tal y como Moisés lo había mandado a Jehová. Ahora bien, todo sacerdote que sirva en el tabernáculo deberá llevar 4 prendas: el calzoncillo, la túnica de lino, el cinto y el turbante, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote, además de estas 4 prendas, deberá usar 4 prendas más: el manto azul, el efod, el pectoral y la diadema de oro puro grabada con las palabras santidad o consagrado a Jehová. Esta inscripción simboliza no solo su autoridad, sino también su papel como representante y mediador del pueblo al presentar las ofrendas expiatorias delante de Jehová. Ahora, si notan, las vestiduras del sumo sacerdote están hechas de los mismos materiales que el tabernáculo. Y no piensen que eso es por casualidad o porque no tenían más opciones. No. La razón, de nuevo, es teológica. Es teológica. Al estar vestido como el tabernáculo mismo, el sumo sacerdote en cierto modo encarna el tabernáculo. Se convierte como en un mini tabernáculo, por decirlo de alguna manera.
Y así Él refleja la santidad, la dignidad y el honor, no solo del lugar sagrado, sino también de la persona que vendrá a habitar en Él y a quien Él está llamado a servir y adorar. Esto es Dios mismo. Pero noten algo más. La única parte del cuerpo a la que, según este informe, no se le hizo ninguna prenda es a los pies. Para los pies no hubo prenda, lo que indica que los sacerdotes muy probablemente deberán realizar su servicio descalzos. ¿Por qué? Bueno, porque al igual que Moisés en el monte Horeb, ellos deberán quitarse el calzado de sus pies al acercarse a la presencia especial de Dios, ya que el tabernáculo, como una representación terrenal de una realidad celestial, será tierra santa, un monte Horeb portátil. Esa es la razón por la que más adelante también el príncipe del ejército de Jehová le va a ordenar a Josué quitarse el calzado de sus pies. ¿Recuerdan también ese episodio? Mis hermanos, la adoración a Dios en su tabernáculo no debía parecerse en absolutamente nada a los degradados cultos paganos de los pueblos vecinos. Tenía que ser completamente santo, completamente otro. El servicio de adoración a Dios debía conducirse con decoro, debía recordar constantemente su santidad y honrarlo en cada detalle, incluso en la forma de vestir, para servirle o para entrar en su santa presencia a adorarle. Una vez confeccionadas las sagradas vestiduras sacerdotales, lo único que falta para completar los mandatos de construcción es que Moisés revise y apruebe cada una de las piezas que se ensamblarán para levantar el tabernáculo. Y es precisamente ese en nuestro tercer y último encabezado: la sagrada obra cumplida. Acompáñenme por favor a leer los versículos 32 al 43 de Éxodo capítulo 39. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras y sus columnas y sus basas, y la cubierta de pieles rojas de carneros y la cubierta de pieles de tejones y el velo de la tienda, el arca del testimonio y sus barras y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelabro de oro puro, sus lámparas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, y el altar de oro y el aceite de la unción y el incienso aromático y la cortina para la puerta del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus barras y todos sus utensilios, y la fuente y su base, las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas y la cortina para la puerta del atrio y sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y Moisés los bendijo. Nuevamente se nos reitera que el pueblo hizo toda la obra
tal y como Jehová lo había mandado a Moisés. En otras palabras, las instrucciones de Dios se siguieron hasta el último lazo de la última cortina y el último gancho del último poste. Una vez concluido todo el trabajo, los israelitas presentan el resultado final a Moisés para que él revise la exactitud de la obra. Recordemos que fue Moisés quien recibió las instrucciones directamente de Dios allí en el monte Sinaí, por lo que solo él puede determinar si lo que Bezaleel y sus ayudantes hicieron concuerda o no con el diseño divino que se le mostró en el monte. Debemos tomar en cuenta también que el tabernáculo es un templo móvil. Así que lo que le presentan a Moisés no es el edificio ya terminado, construido, sino las piezas listas para ser ensambladas. Y desde un punto de vista humano, y quizá muy colombiano, podríamos sentirnos tentados a excusar a los israelitas si se llegara a encontrar algún detallito mal hecho en alguna de las piezas del tabernáculo. Hombre, Moisés, diríamos, antes mucho cuento. Esta gente hizo todo esto en pleno desierto. Vea este calor. No los juzguemos. Sí, esto les quedó como chueco. Pero Moisés, mira las circunstancias. Si de pronto no alcanzaron a terminar el arca, si todavía le falta una parte por ser cubierta de oro, tranquilo, eso vamos mirando ahí en el camino cuando lo terminamos. Pero ese no fue el caso. Ese no fue el caso. Pues cuando Moisés termina de inspeccionar juiciosamente la obra, se da cuenta de que todo fue hecho tal y como Jehová lo había mandado. Tan eficaz ha sido la participación del pueblo, tan generosas sus donaciones, tan hábiles los obreros, tan diligentes los expertos asignados, que el tabernáculo es un cumplimiento exacto del diseño divinamente revelado por Dios. Exacto. Cada una de las piezas son completamente aptas para adorar al único Dios verdadero. Moisés no tiene nada que rechazar. Todas las cosas están hechas conforme a lo que Jehová mandó. Es una obra eficaz. Algo que sin duda testifica de la fidelidad del pueblo durante todo el proceso de construcción, desde las donaciones hasta la fabricación final. Sí, mis hermanos, sí. El mismo pueblo que no hace mucho estaba adorando un becerro de oro, creyendo estar haciendo la obra de Dios, cuando en realidad hacían su propia obra a su propia manera, ahora demuestra por medio de su obediencia que ha aprendido la lección. Así pues, cuando Moisés ve la obra hecha tal y como Jehová se lo había mandado, bendice a todos los que participaron en la construcción del lugar donde la presencia especial de Dios se manifestará. A los que dieron, a los que dirigieron, a los que trabajaron con sus manos, a los que trajeron la obra terminada para que Él la revisara, es decir, a todo el pueblo. Si en el episodio del becerro de oro el pueblo recibió la maldición de Dios, ahora recibe su bendición. Y es que, mis hermanos, cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, siempre cuenta con su bendición. Los mandatos de Dios sobre cómo quiere ser adorado no fueron dados para discutirse, para reevaluarse y mucho menos para relativizarse. No, se dieron para cumplirse con precisión. Ahora bien,
resulta interesante notar en esta parte del pasaje los ecos de la historia de la creación que resuenan en este pasaje. Y es que cuando Moisés escribe en el versículo 32, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, utiliza la misma raíz hebrea que empleó en Génesis 2:2, donde dice que Dios había acabado la obra de la creación. Luego, en el versículo 43 se nos dice que Moisés inspeccionó la obra y vio que los israelitas la habían hecho bien, lo cual es una clara alusión a Génesis 1:31, donde leemos que Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y al final del mismo versículo 43, cuando Moisés bendice al pueblo, vuelve a resonar el lenguaje de la creación en Génesis 1:22, 1:28, 2:3, donde se nos dice que Dios bendijo a criaturas marinas, a las aves, luego al hombre y a la mujer y finalmente al séptimo día. Es decir, Moisés está narrando la conclusión de la obra del tabernáculo en los mismos términos con los que antes describió la culminación de la creación misma. Y menciono todo esto no para tirarles un dato curioso y nada más. No, lo hago porque estas alusiones a la creación son intencionales. Son intencionales. Moisés quería que sus lectores vieran la construcción del tabernáculo como un acto de recreación, de una nueva creación. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Bueno, porque la obra de Cristo en favor de su pueblo escogido también es una obra de recreación. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta obra recreadora ha sido consumada y asegurada por Jesús en un cuerpo físico, que según Juan capítulo 1 versículo 14 es el verdadero tabernáculo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, eskénosen, una palabra griega utilizada para referirse al tabernáculo y que podría traducirse literalmente como tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados, Cristo, al igual que el sumo sacerdote, encarna el tabernáculo, pero no por las vestiduras que lleva, sino por quien Él es. Sus vestiduras no son un recordatorio de la realidad celestial, sino que Él mismo, como Dios y hombre, es esa realidad celestial. Él no es un edificio simbólico que refleja la gloria celeste. No, Él mismo es del cielo y por eso es la manifestación concreta, real de todo lo que el tabernáculo representaba. De ahí que Jesús sea el más verdadero de todos los tabernáculos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud. Ahora, incluso la obra redentora que Jesús realizó en su cuerpo tuvo que pasar por la inspección del Padre y cumplir con su estándar. Jesús tenía que hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Y cuando el Padre la aprobó,
pronunciando su bendición y resucitándolo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, lo que la Biblia nos dice es: Jesús cumplió perfectamente la obra de Dios a la manera de Dios. El Padre levantó el tabernáculo corporal que había preparado para su Hijo y así declaró que Él había consumado eficazmente la obra de nuestra salvación. En otras palabras, la bendición de la resurrección confirmó que Jesús había realizado una obra recreadora conforme a lo que Jehová había mandado. Pero a diferencia del tabernáculo de Éxodo, la salvación que tenemos, mis hermanos, es exclusivamente de Dios, de principio a fin. El tabernáculo en el desierto, como acabamos de ver, fue construido por manos humanas. El tabernáculo viviente del cuerpo de Cristo, en cambio, nos dice Hebreos que fue preparado por Dios mismo. Fue Dios quien ofreció perfecta obediencia en la persona del Hijo, y fue Dios quien resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el Dios Trino fue quien hizo la obra, realizó la inspección y pronunció la bendición. Él lo hizo todo para que fuésemos salvos por su sola gracia y solo para su gloria. Es justo por eso, mis amados, que debemos confiar únicamente en Jesucristo como el tabernáculo de nuestra salvación. Solo en Cristo. Él es el único Salvador que tiene el sello de aprobación del Padre. Y como si esto fuera poco, las Escrituras nos enseñan que cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, también somos hechos partícipes de la indecible bendición de su presencia. Mediante la fe en Jesús, Dios establece morada en nosotros, no solo como iglesia, sino también de manera personal. Mis hermanos, en virtud de la nueva creación en Cristo, hemos sido hechos una casa espiritual, un templo santo en el Señor. Jesús mismo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué? Vendremos a Él y haremos morada con Él. Así como el cuerpo físico de Cristo es el verdadero tabernáculo de Dios, también su cuerpo espiritual, la iglesia, es una morada donde Dios habita por su Espíritu. De una manera inexplicable y gloriosa, el Dios de la creación nos ha recreado para que seamos su casa. Mis hermanos, ¿ustedes entienden eso? Ustedes y yo, con lo indignos que somos, hemos sido recreados por Dios para que Él venga y more en nosotros. Y lo ha hecho con materiales mucho más preciosos que el oro, la plata, el bronce o el lino fino. Nos ha conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, el verdadero tabernáculo. Ahora bien, como tabernáculo santo de Dios, estamos llamados a hacer la obra de Dios a su manera y a reflejar su orden en medio del caos que nos rodea. La iglesia, mis hermanos, no es un lugar para hacer lo que queramos. Es una comunidad espiritual que glorifica a Dios haciendo las cosas tal y como Él lo ha mandado. Estamos llamados a seguir el modelo bíblico para la iglesia, lo cual significa agradar a Dios en nuestra vida de adoración, tanto pública como privada, edificar nuestro servicio sobre la roca de su palabra, no sobre nuestras propias opiniones,
sobrellevar las cargas de nuestros hermanos y orar intercesoramente por ellos, amarnos y perdonarnos los unos a los otros, ofrendar para la extensión del reino. Recordemos que el tabernáculo que Dios está construyendo hoy es la iglesia, por lo que una manera concreta de apoyar esa construcción es ofrendando para su obra. Y no pensemos que todo esto se limita únicamente a los domingos en la mañana. No, este es un principio que debe aplicarse cada día en cada aspecto de nuestras vidas. Somos adoradores, hemos sido hechos real sacerdocio, no los domingos de 10 a 12, sino de lunes a domingo, de lunes a lunes, 24/7. Dios mora en nosotros por la recreación efectuada por Cristo cada día, cada minuto. Todo lo que hagamos, mis hermanos, debemos hacerlo a la manera de Dios, no a la nuestra. Y por cierto, solo hay dos maneras de hacer las cosas: a su manera y de la manera incorrecta. Y lo cierto es que más veces de lo que quisiéramos admitir, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, no a la suya. Y cuando lo hacemos, no sé si, me imagino, les ha pasado, los resultados suelen ser desastrosos. En cambio, si hacemos las cosas a su manera, tendremos su bendición. No olvidemos, mis amados, que un día habrá una inspección final. En ese día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios examinará todo lo que hayamos hecho según el perfecto estándar de su justicia. Y para quien hayan hecho su obra a su manera, habrá bendición sobre bendición. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero recordemos también que nuestras obras, por buenas que sean, no son la base de nuestra salvación. Aunque es cierto que seremos recompensados por ellas, es igualmente cierto que nadie será salvo por sus buenas obras, porque ni siquiera nuestras mejores obras alcanzan el estándar perfecto de Dios. Pero alabado sea el Señor, mis hermanos, porque antes de inspeccionarnos a nosotros, va a inspeccionar primero la obra terminada de Cristo, el tabernáculo de nuestra salvación. Y cuando mire a Jesús, verá la justicia perfecta del único hombre que ha pisado la tierra, que hizo todo tal y como Jehová lo mandó. Entonces Dios pronunciará su bendición no solo sobre Jesús, sino también sobre todos los que confían en Él. Es por eso que la única manera de soportar el juicio final, de pasar el escrutinio divino, es confiando en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él se convierte en nuestra justicia, santificación y redención. Solo así podemos pasar la inspección de Dios en el último día. Alabado sea Jesucristo por eso, mis hermanos. Así pues, todo está preparado para la presencia de Dios. Lo único que falta es levantar el tabernáculo y esperar que el Creador del cielo y de la tierra venga a morar gloriosamente sobre su pueblo. Pero eso lo veremos en nuestro próximo estudio.